Como anteriormente estuve presente en lo que fue el webinar de semillas generales, me presento nuevamente para los que hoy no estuvieron en la ocasión pasada. Mi nombre es Miguel Flores, soy el ingeniero agrónomo asistente técnico comercial de semillas desarrollado en la región Caribe. Esto es allá su servicio. Y bueno, en ese orden de ideas, damos inicio a nuestra presentación de Sandía Canaguay. Como bien lo mencioné, nos encontramos en el módulo 3, ya de lo que no, es nuestro webinar en cuanto a sandía. De hecho, han sido muy partícipes en estos anteriores webinars. Muy interesante eso y esperemos poder mantener esa trayectoria también. Como primer paso, como manera de inicio más bien, siempre resaltaremos las labores óptimas de lo que son ese inicio desde cero para que se ejecute de la mejor forma. Asimismo, ¿cómo garantizamos esto? Lo garantizamos de la forma del establecimiento primero de un buen semillero, ¿cierto? Importante, aquí resaltamos el tema de la recomendación de semilleros como las labores, digamos, óptimas o las labores más recomendadas para garantizar primero buena germinación, segundo, sacar plantas en condiciones fitosanitarias excelentes y con buen desarrollo radicular para llevarlas a campo. Pero obviamente hay muchos sitios que conocemos que gran mayoría es siembra directa. Como primer punto de esta presentación vemos lo que es la recomendación en cuanto a la preparación de terreno, importante como labor previa, ya lo miraremos más a detalle en próximas presentaciones. Pero es importantísimo porque hay ocasiones en las que ya adquieren la semilla, ya pretenden estar haciendo un semillero, cuando en realidad el paso uno es el establecimiento de lo que es la preparación del terreno como tal. En ocasiones, y debo resaltar ejemplos anteriores que he tenido, donde pues el agricultor ya estableció su semillero y por X o Y motivo, problemáticas con la maquinaria, tema de lluvias que no lo ha dejado preparar el terreno, por ejemplo, se pasa de 15, 16 días el semillero. Entonces ya son plantas que se van muy grandes, ya requieren sí o sí el trasplante y todavía no se encuentra correctamente preparado y arado, surcado o como se vaya a establecer dicho lote. Entonces, como primeramente, priorizar el tema de lo que es la labranza en cuanto a lo que es la adecuación para este cultivar. Como distancia de siembra recomendada de este material, es una distancia 2 por 1. Nos permite aprovechar al 100% el área que tenemos destinada para el cultivo. Como vemos, una densidad poblacional alta para lo que es Patilla, 5.000 plantas por hectárea. Ya notaremos el por qué este material permite ser sembrado de una forma tan compacta. Ahorita en presentaciones siguientes miraremos más a detalle eso, donde explicaremos los porqués este material permite sembrarlo de esta forma. Importantísimo el tema de no dejar pasar estrés hídrico, es decir, para en muchos sitios, ¿cierto? No hay instalación de sistemas de riego ni nada, más bien no tenemos de manera controlada la disponibilidad de agua que le damos en el día a día a nuestros materiales de sandía. El tema de no dejar pasar el estrés por agua a un material de patilla es fundamental, digamos, para todos los materiales que hay en el mercado, pero para nuestro material de hoy, de sandía Canaguay, es mucho más importante por el tema de que es un material muy precoz, es una sandía muy rápida, lo que hace que su demanda en cuanto al requerimiento hídrico sea un poquito más exigente. Su metabolismo evoluciona mucho más rápido, el llenado se da mucho más rápido, así mismo requiere esa lámina en el día a día en cuanto a humedad. Importante resaltar que como es un material precoz, la intención con el tema de la fertilización no es aumentar fertilización, ni tampoco el tema de cambiarla como tal. Solamente los cambios se van a ejecutar es en los tiempos de aplicación. Si dado caso ya hemos manejado otros materiales en el mercado que son un poquito más tardíos, de 70 a 75 días, acá no es más que ajustar los tiempos de aplicación más que nada, de lo que sea el potasio, el nitrógeno, el fósforo, calcio, boro, se apliquen en los tiempos óptimos, dependiendo de la evolución fenotípica, la evolución fisiológica del material. Así en la siguiente presentación, aquí podemos mirar a detalle cómo a nivel de semillero llegamos a tener las condiciones óptimas para tener una planta completamente adaptada o más bien completamente desarrollada para llevar a un punto de trasplante. Como nos damos cuenta en la parte izquierda de la presentación, estos semilleros o más bien de establecimiento para colocar bandejas o vasitos o bolsas también, como se ejecute, como se vaya a hacer el semillero, no tienen que ser de la mayor condición, o más bien no tienen que ser con la mayor tecnificación posible. ¿Ya? Esto lo digo también por el tema de que
Los semilleros de sandía, normalmente en bandejas de 128 alveolos, que son los recomendados, duran entre 9 y 10 días. Entonces también son estructuras que no van a durar ahí permanentemente. Son unos cuantos días, poco más de una semana el establecimiento del semillero. Priorizar en este mismo semillero es que siempre tener luminosidad todo el día. Así que el establecimiento donde se van a hacer soporte de lo que vamos a hacer el semillero, tener pendiente de eso, que no nos dé sombra y que siempre esté expuesto a la luz, para no tener problemas después con que plantas que se nos vayan muy largas o todos los problemas que presentan por falta de luminosidad. También una planta muy delicada y demás. El balance en estos 9, 10 días que pasa en el semillero, ¿cierto? Tiene que ser algo, digamos, bueno, dependiendo del sustrato que se utilice, tiene que estar la destreza por parte del agricultor para poder hacer esto. Es decir, poder mirar, no mantener muy húmeda el tema de las bandejas, del sustrato, no mantener eso muy húmedo, ni tampoco mantenerlo muy seco. Hay que mantener ese balance a nivel de semillero para que, como vemos en la fotografía donde están las dos plantas, ese sistema radicular se desarrolle justo así como se ve, se desarrolle de la mejor manera. Bueno, aquí en la siguiente presentación podemos ver en cuanto a lo que son las labores de labranza, ¿cierto? Lo que mencioné de manera inicial, hay que priorizar esta labor, incluso desde el momento en el que ya estamos estableciendo semilleros, estamos preparando la semilla, ya debemos estar en esta labor también. Importantísimo el tema de esta actividad, por el tema de que en muchas ocasiones se realiza de una forma errónea. Entonces termina siendo perjudicial una labor que queremos que nos ayude en el mismo cultivo, ¿cierto? ¿Cómo se realiza de una manera errónea? Hay muchos momentos en los que ya sea el cincel, sea los discos, se utilizan y no hacemos bien la calibración. Por ejemplo, calibramos los discos muy profundos, entonces nos mueve ese horizonte básicamente que tenemos, la primera capa de suelo que tenemos orgánico, que tenemos con elementos aprovechables, lo que hacemos es voltearlos y los pasamos por allá a una profundidad de 30, 35 centímetros, donde pues ya la planta no aprovecha eso. Adicionalmente a eso también, tenemos que centrarnos básicamente en el espacio donde trabaja el sistema de raíces de la planta, que no son más de 20, 25, 30 centímetros. Entonces, esa primera capa de suelo es la que tenemos que concentrarnos en mover de una forma adecuada para que se desarrolle correctamente el sistema radicular y también para que todo el aporte que vamos a hacer a nivel nutricional, con fertilización y demás, se pueda aprovechar de la mejor manera. Esta labor, y no está de más resaltar, es importantísimo el tema de que en muchos casos, muchos agricultores no esperan el momento óptimo para hacer esta labor. Hay veces que, por ejemplo, en la mañana cae una precipitación de 20, 25 milímetros. Entonces, aunque el suelo esté húmedo, quieren hacer la preparación. Eso pasa de que quedan conglomerados muy grandes de suelo y pues básicamente se pierde mucho la eficiencia de esa labor porque ahí no se desarrolla a nivel radicular, no se puede desarrollar el cultivo, más bien se convierte en una limitante del mismo. Aquí en la siguiente presentación, de hecho, podemos ver el tema de los discos, lo que mencionaba anteriormente. Generalmente es una herramienta un poco más pesada a nivel de campo, entonces esto es importantísimo el tema de cómo lo utilizamos. Si estamos hablando de suelos francoarenosos, generalmente con un solo paso queda perfectamente bien la adecuación del terreno para lo que es el desarrollo radicular de las plantas. Cuando ya nos vamos a suelos francoarcillosos, un poquito más duritos y demás, generalmente dos pases y obviamente el segundo pase en una orientación contraria al primero para que quede completamente bien toda la labor que queremos hacer. Aquí en la siguiente presentación vamos a notar el tema de lo que es la orientación. Esto va a depender mucho de la topografía del suelo, ¿cierto? De cómo está orientada nuestra hectárea, nuestras 4 o 5 hectáreas adecuadas. Eh, ya que el tema del zanjado va a estar más que nada, obviamente, como un apoyo para nosotros a nivel de campo, de no mantener que, en dado caso, se nos viene una precipitación muy alta, digamos, por ejemplo, al día 40 del cultivo, nos queda una precipitación de 80, 90 milímetros, es literalmente una lluvia fuerte. Y básicamente todo el tema del diseño del zanjado, los drenajes, nos va a ayudar mucho a qué, obviamente, el tema de drenar todo esto y no mantener ese nivel freático muy alto ahí o ese encharcamiento que ya nos causa muchos problemas a nivel de cultivo. ¿Cierto? Más allá de todos los patógenos que pueden traer esto por lo que es esa falta de oxígeno a nivel ya ahí subterráneo, es todo el daño que nos causa por temas
por temas de patógenos más que nada que se presentan, como bacterias, hongo y demás. Entonces es importantísimo, dependiendo de la topografía, cómo se ve el lote, orientar todos estos zanjados y todo el tema de drenajes. Ya aquí, en lo que es la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar mucho más profundo acerca de lo que es el material como tal, ya que hablamos previamente de todo lo que son las labores óptimas para la adecuación, ¿cierto? Para iniciar con nuestro cultivo. Importante para nuestro material Canaguay, conocer lo que son las virtudes de este material que nos ofrece, pero aprovecharlas al máximo. Asimismo, si ya llevamos el paso a paso y hemos ejecutado todas las labores mencionadas hasta el momento, que sigue, obviamente, hacer el paso a paso a nivel de campo, pero ya conociendo el material. Importante, como primer punto a resaltar, es un material precoz, un material entre 52 y 58 días en condiciones óptimas de manejo, claro, para iniciar cosecha. Hemos tenido muchos casos en los que Canaguay ha estado en cosecha al día 51, al día 50. Como nos damos cuenta, pues menos de 2 meses, material muy rápido. Asimismo, el requerimiento, tanto a nivel nutricional como a nivel hídrico, también lo va a demandar de una forma rápida. Entonces, priorizar eso, el tema de que ya este es un material que asimismo como nos ofrece fruta alta para cosecha en corto tiempo, asimismo requiere que se ejecuten muy bien sus labores. Un excelente cuaje de fruto dentro de lo que es el mercado a nivel nacional de híbridos de sandía. Canaguay ofrece un mayor índice de cuaje, es decir, de cantidad de frutos por hectárea. La planta como tal, la genética de este material. Hay veces en que esta virtud que tiene se convierte en una problemática que hay que asesorar mucho. Y es porque generalmente el híbrido Canaguay se caracteriza porque cuaja mucha fruta. Y hay ocasiones en que un volumen considerable de plantas cuaja más fruta de lo que en realidad tiene la capacidad de llenar, ¿cierto? O sea, hay ocasiones en las que nos toca hacer el raleo de frutos, garantizar 1, 2 frutos en excelentes condiciones de comercio por planta. Eso está excelente, entonces realizar eso. Una planta muy compacta, como lo mencioné anteriormente. A esto me refería como la virtud de lo que es este cultivo para poder sembrar hasta 5.000 plantas por hectárea. Canaguay no es un material, no es un híbrido que se caracterice por ser, digamos, vigoroso a nivel de planta. No es una planta muy grande, no es una planta que se va a 3.5, 4 metros. Es una planta compacta, generalmente 2.8 metros de longitud. ¿Ya? Pero, a pesar de que es una planta pequeña, se caracteriza por dar un excelente llenado de fruta. Fruta de un calibre de primera y completamente alto comercio. De las mayores, asimismo también, de la mayor virtud que tiene Canaguay, es un material muy tolerante a altas humedades. Obviamente, no podemos decir, o más bien que se entienda para resaltar eso. Tenemos que resaltar de que es muy tolerante a altas humedades versus otros materiales. Lo que para otros materiales se convierte en una problemática, Canaguay sigue siendo tolerante a eso. Ya ahorita en presentaciones siguientes miraremos un video más a detalle sobre este factor que quiero resaltar de Canaguay. Y aquí en la presentación siguiente podemos mirar el tema de cómo es la evolución de este cultivo a nivel de campo, o más bien cómo deberíamos ver el material a X o Y día, a nivel de lo que es nuestro manejo de cultivo. Resaltar siempre la precocidad del material, como se ve aquí entre el día 25 y día 23, prácticamente menos de un mes. Ya las plantas tienen entre 110 y 140 centímetros de longitud. Ya prácticamente estamos a unos días de que las plantas ya colonicen todo lo que es el área a nivel de suelo. Incluso esta fotografía no deja notar muy bien lo que es la longitud del material, porque aquí el híbrido Canaguay, porque la adecuación del terreno estaba a una distancia de 3 metros, tocó sembrarlo de esa forma. Pero lo ideal es sembrar este material a 2x1. Ya para esta etapa se encuentra inicio de floración, entre 25 23 días. Básicamente ya tenemos ahí que tener muy pendiente el tema de la presencia de abejas, hacer bien los controles en cuanto a todo el tema fitosanitario, ¿cierto? Para garantizar que la fruta se encuentre en excelentes condiciones para esta etapa. Asimismo, también notarán que la planta de Canaguay como tal presenta una capa cerosa. Esa capa está por completo en todo el material, tanto en el tallo, en la hoja y en el fruto. Es una capita cerosa que le da un tono de un verde más oscuro versus otros materiales que tenemos hoy día en el mercado. Aquí en la siguiente presentación, ya avanzando un poco con lo que son los días del material en campo, es una fotografía tomada entre el día 48 y día 52. ¿Qué queremos resaltar principalmente aquí?
El área que cubrimos con la fotografía es un área cerca de 4 metros por 4.5 metros, alrededor ahí de 18 metros cuadrados, donde encontramos frutas aptas para el comercio, es decir, frutos de 12, 11, 10, 9 kilogramos, ¿cierto? Lo que caería como frutos de primera. Encontramos 12 frutos completamente aptos para el comercio. Aquí vemos lo que es el buen índice de cuaje de nuestro material Canaguay. Ya para este día 48, día 52, a esto me refiero con lo que es la cobertura del follaje. Prácticamente debemos estar en un 90. Son muy pocos los espacios donde se puede caminar. Prácticamente aquí no se pueden hacer labores ya por el tema de que ya el follaje no nos los permite. Pues para estos días, prácticamente en los que el híbrido está llenando su fruto entre 400, 350 gramos día, tenemos que garantizar este follaje y muy sano para no evitar, para precisamente garantizar eso, el tema del buen llenado. Incluso aquí en la siguiente presentación, ya digamos como más puntualizado, vemos lo que es el requerimiento nutricional de este material para garantizar eso, garantizar el buen estado fitosanitario y el buen desarrollo a nivel tanto de planta como de llenado de frutos, ¿cierto? Para garantizar unos rendimientos entre 40 y 60 toneladas por hectárea, nuestro material exige entre 140 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 100 de fósforo, 250 kilogramos por hectárea de potasio. De lo más exigente, ¿cierto? Por el tema del llenado, como lo mencioné anteriormente. Es una planta que se caracteriza por tener mucho índice de cuaje a nivel de frutos. Asimismo, el tema del potasio debe ser muy bien aplicado para poder darle a la planta todas esas condiciones para que ella llene perfectamente sus frutos. Importante también el tema de calcio, magnesio, tema de boro también, importantísimo para garantizar esa buena formación del fruto también. Porque podemos tener todos los componentes a nivel de llenado, pero tenemos que garantizar que se forme pues, de manera correcta, ¿cierto? Todos esos frutos que puedan cuajarse dentro de esa planta. Como días recomendados, se notarán que aquí colocamos Urea, DAP y KCl, porque pues son los materiales a nivel de comercio, ¿cierto? A nivel nacional son los más conocidos, pero obviamente hay fertilizantes mucho más tecnificados y muchos de nuestros agricultores también utilizan productos mucho más tecnificados y ahí no es más que hacer el ajuste a nivel de aplicación. Pero como recomendación de los días de aplicación edáficas como tal, entre el día 12, 19, 25 y 35, podemos hacer todas esas aplicaciones. Como nos damos cuenta al momento, hacemos las aplicaciones de URIDAP, fuente de fósforo, fuente de nitrógeno, porque al inicio lo que queremos entre el día 12 y 19 es concentrarnos o más bien hacer que la planta se oriente en lo que es su desarrollo a nivel de raíces, primeramente que desarrolle con el tema del fósforo, desarrolle todo el sistema radicular de la mejor forma, y a nivel de planta, ya como tal, a nivel de, ya aéreo, que desarrolle todo su tallo a su mayor esplendor y asimismo la cantidad de hojas también que pueda sacar, ya que cuando llegue esta etapa de los 25 35 días, la planta está cambiando a nivel hormonal, ¿cierto? Ya pasa prácticamente una fase vegetativa a una fase reproductiva cuando quiere cuando quiere empezar con su llenado de fruto, la polinización. Entonces ya aquí nos vamos un poco más con las aplicaciones de potasio, los cuales nos van a dar todo ese llenado de esa misma fruta y las características para que se expresen también las características de nuestro híbrido. Más que nada, las cantidades que vemos aquí son una base a trabajar. Lo importante siempre va a ser hacer la recomendación a nivel de campo. Si el agricultor tiene la facilidad de un análisis del suelo, sería perfecto. Ya con eso podemos trabajar mucho mejor. Si hay que hacer algunos ajustes a nivel de pH, conductividad eléctrica o quizá alguna posible deficiencia que se exprese, para tener eso muy en cuenta. Las aplicaciones de calcio, boro, magnesio a nivel, ya podemos trabajar de forma foliar. Hemos notado que son mucho más eficientes y las podemos iniciar desde el día 20, 25 en adelante. Para garantizar así mismo muy bien, importante el calcio boro, todo el proceso del buen cuaje de frutos. Y aquí, en la siguiente presentación, podemos ver más a detalle la expresión que yo anteriormente decía de la fruta. Se caracteriza por ser un material ceroso. En ese círculo que resalto en la fotografía, lo que podemos ver es que es una capa superficial, es una capa, o más bien es una característica que se expresa a nivel de campo. Ya prácticamente cuando la fruta ya se va a cosechar y pasa por toda la manipulación a nivel de lo que es cargue, cosecha y demás, esa capa, como lo pueden notar en la fotografía, es algo superficial. Al sobarlo, ya eso se quita y queda un color verde intenso, como normalmente estamos acostumbrados a ver la mayoría de los materiales en el mercado. Importante, más allá de ser solo una característica, es una virtud también de este material, el tema de que al tener esa capa cerosa, no solo a nivel de frutas, sino a nivel
de planta, tiene la bondad de, primero, a lo que es el impacto solar como tal, crea esa tolerancia, ¿cierto? El sol no le impacta tanto y no pone esa fruta blanca como en algunos casos se ha puesto. Y a nivel de humedad también, no deja que la gota, cuando tenemos lluvias muy fuertes o demás, no deja que se retenga esa humedad encima de la fruta y deja un escurrimiento, causa más bien atribuye el escurrimiento correcto de eso y no tengamos problemas de bacteriosis, problemas fúngicos y demás. Ahí mismo, como vemos, la característica interna, ya lo miraremos más a detalle, pero es una fruta que se caracteriza por ser muy roja, bastante roja y excelente grado Brix. Y aquí en la siguiente presentación, eh, miramos más bien un poquito más puntual lo que es el formato externo del material. Vemos que es una fruta ovalada alargadita. Esta fruta que tenemos aquí como muestra es una fruta de primera de nuestro híbrido, una longitud polar, ¿cierto? Un diámetro polar entre 43 y 44 centímetros, diámetro ecuatorial entre 25 y 23 centímetros. Esta fruta de muestra es una fruta de 13, 14 kilogramos. Ya incluso se podrá notar de que está un poco más manipulada, ¿cierto? Y esa capa cerosa se ha quitado, ya se ve más verde intenso como en general en los materiales. En la siguiente presentación, ya aquí miramos mucho mejor el tema de lo que es el formato interno del material. Canaguay, cuando su aporte y la fertilización que la hacemos de la forma correcta y tenemos claro el índice de cosecha, teniendo en cuenta asimismo la genética del material, expresa un formato interno muy atractivo, con un muy buen sabor, grado Brix de 12.5, 13, los cuales son excelentes, y un color de pulpa rojo, un rojo intenso, semilla bastante pequeña también. Ahí tenemos un video, aquí mismo en la presentación, ese que vemos en la parte izquierda, donde vemos lo que es el rajado de la fruta como tal. Este es un video grabado en el Paso Cesar. Ahí cosechan mucho nuestro material, lo siembran mucho. Ahí podemos notar la expresión interna. Asimismo, lo que es el grosor de la cáscara más corteza, bastante pequeño también, cerca de 1 centímetro. Y miren, tenemos las características excelentes del material, un rojo intenso. Y como asimismo también lo mencioné, semilla muy pequeña y poca semilla también. Aquí en la siguiente presentación ya podemos mirar más a detalle un factor que mencioné en las primeras diapositivas, el cual fue la tolerancia que tiene Canaguay a lo que para algunos otros materiales es mucha humedad, nuestro material lo tolera de una forma correcta. En el video que vemos aquí en esta presentación, notamos que, y de hecho la intención es resaltar eso, vemos que ahí se está trabajando un lote de Canaguay donde están trabajando el tema de lo que es la agricultura, todo eso, y tenemos el nivel freático prácticamente ahí, a nivel de cultivo. La humedad es muy alta y aún así Canaguay desarrolla frutos. Mira el control que tenemos de 3, 4 frutos superiores a 10, 11, 12 kilogramos. También el desarrollo en cuanto a follaje, un follaje muy atractivo también. Entonces, prácticamente aquí la intención es notar eso de Canaguay. Para lo que otros materiales es exceso de humedad, el material aún sigue comportándose muy bien. Entonces, para esos agricultores que tienen esos suelos, que son trabajables, claro que no son inundables, pero que tienen mucha retención de humedad, Canaguay es el material a ofrecer ahí, ya que a nivel de tolerancia por humedad se comporta excelente. Bueno, ya aquí en la siguiente presentación, vemos lo que son las características ya de los frutos en un punto de cosecha, un peso promedio entre 11 y 13 kilogramos, promedio en frutos por planta 1.35, es decir, por cada 100 plantas esperamos 135 frutos altos para cosecha, donde un 80% de esos frutos son frutos de primera, es decir, frutos mayores a 9 kilogramos, frutos de 13, 14 kilogramos. Mencionamos 13, 14 kilogramos como un promedio en peso que ofrece el material en buenas condiciones óptimas de manejo. Ese es el fruto de primera, un fruto grande. Pero aún así hay excepciones y de hecho lo resalto con ellos. Por ejemplo, ahorita en Córdoba se realizó una feria de la patilla, la cual fue realizada en Purísima, Córdoba. La ganadora fue Canaguay. En cuanto a fruta más grande, fue una fruta de 24.5 kilogramos. Pero claro, esto siempre lo mencionaré como excepciones que se presentan en campo. Hay frutas bastante grandes, pero no, como un formato a ofrecer, es un material entre 11, 12, 13 kilogramos, la fruta de primera que puede ofrecerles el material. Importante el tema de la post cosecha. Cuando resalto los días a post cosecha, son los días en los que cortamos nuestro material y nos puede durar alto para el comercio. Aquí resalto 24 días, no como el punto en el que ya la fruta se ha dañado o ya no sirve para comercializar, sino como el punto en el que ya la fruta
tiende a ser con una textura no tanto firme, sino arenosa. Entonces, prácticamente es un material que si lo cosechamos 3/4 a nivel de campo y llevarlo a venta nos puede durar fácilmente más de 30 días, mucho más que un mes. Ciclo de cosecha en condiciones óptimas entre 52 y 58 días, los grados BIC muy buenos, entre 12.5 y 13, en una condición de maduración completa del material, esto es lo que ofrece como grado BRICS. En la fotografía, ahí podemos notarlo, el índice de cuaje que tiene este material, tiene un excelente cuaje, una cantidad de frutos que para muchos materiales en el mercado de sandías hoy día no logran obtenerlo. Entonces, importante es eso a nivel nutricional, brindarle todo lo que necesita el material para que cuaje toda esta cantidad de frutos que podemos apreciar en esta fotografía. Y siguiendo, en la siguiente presentación, aquí podemos ver en esta, aquí en esta siguiente presentación, más que nada lo que queremos resaltar aquí es que Canaguay tiene todas las condiciones a nivel de tolerancia a ciertas enfermedades, o más bien lo que se nos presenta hoy día como mildio, anternaria, antranosis, de lo más común por temas de humedad, tema de virosis, y asimismo muchos insectos que atacan también. Canaguay tiene todas las mismas tolerancias que cualquier otro híbrido en el mercado. Como he resaltado anteriormente, su tolerancia a lo que son excesos de humedad para otros materiales hace que Canaguay sea un poquito más resistente, más tolerante a todos estos ataques de hongos también. Pero ya como experiencia en campo, yo siempre resaltaré que estos cultivos y más estos materiales que son precoces, todo se debe trabajar de manera preventiva. No se puede esperar a tener el ataque presente. Como un ejemplo al aire, no podemos esperar a que en el día 35 del cultivo vemos un ataque de mildio ahí presente y queremos ahí en ese momento ejecutar el tema del control. No, lo ideal es trabajar de manera preventiva, no esperar a que se exprese ese ataque, porque así mismo como el metabolismo de las plantas evoluciona rápido, el metabolismo de esos patógenos que trabajan ahí también. Si el día de hoy tenemos una incidencia, una severidad baja, ya y no hacemos el control hoy mismo, para mañana ya nos ha subido en un 25 o 30%. Entonces, importante siempre en estos materiales de sandía y más, en estos que son muy rápidos, trabajar de manera preventiva. Bueno, eso es todo en cuanto al material a presentarles. Canaguay, un híbrido dentro del mercado a nivel nacional con condiciones excelentes de manejo y con un fruto muy atractivo al comercio para ofrecer. Importante todos los agricultores que queremos sacar el cultivo pues lo más rápido posible, sea por temas de temporada, sea por temas de condiciones de la lluvia, o sea más que nada por temas de comercio. Canaguay es un material a ofrecer, el cual nos brinda esa característica fundamental, y es que en menos de 2 meses ya tenemos una cosecha de primera. Bueno, seguido a eso, quedo atento allá a la sesión de preguntas para resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Aquí miro una pregunta ahorita de Francisco García Rojas. Pregunta: ¿qué ventajas tiene para el agricultor la precocidad de la sandía híbrida Canaguay? Bueno, precisamente lo que mencionamos ahorita, ¿cierto? Ahorita último lo que acabo de mencionar. Primero, ofrece el tema de la comercialización mucho más rápida. Entendemos principalmente que el hecho de que Canaguay tenga una cosecha al día 55 versus otros materiales que tienen cosecha al día 70, son 15 días que nos evitamos que, primero, costos de jornal, es cierto, de pronto de más trabajo, más aplicaciones pendientes. Segundo, también de productos que deban aplicarse dentro de esos 15 días. El tema de riego también, si utilizamos sistema de riego, el gasto del motor y demás. Entonces, pues, prácticamente es todo lo que nos estamos ahorrando dentro de esos 15 días. Y asimismo también, dependiendo si la siembra es por temporada, pues tenemos, digamos, un poquito más la satisfacción de que el cultivo se va a dar mucho más rápido y no se, quizás se nos presenta una temporada de sequía o muchas lluvias entre esos 15 días siguientes, que pues ya el material estaría cosechado. Eso como ventajas fundamentales de lo que es sembrar estos híbridos de un ciclo muy corto. Y también Francisco García Rojas pregunta, ¿cuántos días de post cosecha aguanta la batida de Canaguay? Como lo mencionamos en la presentación también. Digamos que desde un punto de cosecha 3/4 hasta un 3/4 me refiero cuando la fruta está completamente rosadita, no está completamente roja, que prácticamente el agricultor así es el índice de cosecha para que cuando ya llegue un punto de comercio ya está completamente roja. Entonces, si la cosechamos 3/4 hasta un punto final, puede durar entre 35 30 días perfectamente. Angie Ancipe hace una pregunta: ¿qué enfermedades son comunes en la sandía Canaguay?
y cómo se pueden prevenir o tratar. Bueno, enfermedades comunes para la sandía Canaguay es hablar, digamos, de enfermedades comunes para todos los híbridos en el mercado. Canaguay no tiene una enfermedad, digamos, característica de ella y que le ataque solamente a ella. Como de los más comunes que atacan las sandías a nivel de lo que es la región Caribe, claro está, tenemos la presencia de hongos, casi siempre se expresan a nivel de campo, más que nada lo que son mildew, ternaria, antranosis, ¿cierto? Importante trabajarlo siempre de manera preventiva, como anteriormente lo mencioné. Hay muy buenos productos, ¿ya? Incluso orgánicos, que nos permiten trabajarlo de manera preventiva, como lo son trichodermas u otros productos a ofrecer dentro del mercado. Entonces, siempre como recomendación será trabajar de manera preventiva. Y el decir manera preventiva no es solamente cuando ya está establecido un campo, sino desde la preparación de terreno, hacer la incorporación en los puntos de siembra. Jan Blanco hace una pregunta. ¿Qué práctica de fertilización recomiendas para maximizar los rendimientos de la sandía Canagual? En cuanto al tema de la fertilización, va a depender mucho de la adecuación y de las condiciones del terreno, ¿cierto? Porque si tenemos la facilidad de un sistema de fertirriego, para mí la eficiencia del fertirriego es fundamental. Entonces, toda esta cantidad de fertilizantes que mencioné anteriormente, o más bien los requerimientos del cultivo en su ciclo, se aprovecha mucho mejor en el sistema de fertirriego, ya que hacemos su preparación a nivel de, si preparamos canecas de 200 litros, y en la distribución del fertirriego garantizamos que a cada planta le está llegando la misma cantidad de nutrientes que nosotros requerimos, ¿cierto? Si no contamos con eso, ya más bien lo tenemos de manera convencional, va a depender de la condición de humedad del suelo o cómo se encuentra adecuado. Si tenemos de pronto, o estamos en una temporada de mucha humedad y demás, la labor puede ser priorizar la fertilización a nivel de incorporación de suelo, es decir, a nivel de que el fertilizante se aplique granulado o en la preparación que se tenga, y hacerlo de manera granulada. Si ya tenemos la facilidad de hacerlo en drench, mucho mejor. Es decir, hacerlo pistoleado, planta por planta. Hacemos muy bien la dosificación en cuanto a las bombas de 20 litros, ¿cierto? Que es lo más convencional. Y las aplicaciones en drench. Pero más allá de lo que sean los métodos de aplicación de estos fertilizantes, es hacerlo en los tiempos fijos y con los elementos que se necesiten. En muchos casos se comete el error, y lo hemos visto a nivel de campo, que Canaguay todavía el día 40, día 45, están aplicando unas dosificaciones altas de nitrógeno. Ya para esta época ese material no lo necesita, porque ya lo que necesita es fundamentalmente potasio, calcio, boro, para garantizar tanto el llenado como asimismo la buena formación de la fruta. Entonces, bueno, más allá de cómo es y la cantidad, es los tiempos precisos también. Vemos otra pregunta acá. Juan Chacón. ¿Cuál es el proceso de fertilización implementada del cultivo de sandía? Bueno, esa pregunta, como lo acabo de mencionar, es la misma pregunta anterior, más bien la misma respuesta hacia la pregunta anterior, ¿cierto? Germán Suárez pregunta, si tolera alta humedad, ¿se puede sembrar de forma anticipada la temporada de sandías de la costa? Aquí básicamente, para responder a esta pregunta, el hecho de que tolere altas condiciones de humedad sí permite utilizar la estrategia en proa como se hace la pregunta, es decir, al inicio el cultivo, su requerimiento hídrico no va a ser tan demandante porque es una planta que todavía no se encuentra en cuaje, no se encuentra prácticamente llenando ese fruto y requiriendo tantos milímetros en el día a día, ¿cierto? Entonces, hablando de los primeros 15 días, sí podríamos hablar de que podemos sembrar el cultivo, es decir, los primeros 15 días sin tener la temporada de lluvias. Ya cuando se viene después de esos 15 días esa temporada de lluvia, las problemáticas que podemos... Bueno, ahí primeramente mil disculpas, un problema en la conexión más que nada, de que estamos retomando en la presentación. Bueno, seguimos con las preguntas. Nuevamente, qué pena por el tema de la conexión, hubo una pérdida de la conexión. Aquí Angie Palacios pregunta, ¿qué diferencia hay entre la sandía Canaguay y las demás variedades que manejan? Nosotros tenemos hoy día para ofrecer en cuanto a lo que son sandías familiares, tenemos 5 materiales a ofrecer. Nosotros manejamos los materiales más precoces a nivel nacional. Generalmente nuestras sandías como Canaguay u otras por mencionar, Esmeralda, Factor, son sandías cuyo primer corte, en lo general en condiciones altas de manejo, son a menos de 60 días. Pero también tenemos materiales tardíos, material como Royal Majestic, ejemplo, ya es un material de 70, 72 días. Una diferencia fundamental para responder a la pregunta, los materiales tardíos se caracterizan porque tienen mucho más follaje, son plantas mucho más grandes, y asimismo también se caracterizan porque son de fruta más grande también. Por ejemplo, Royal Majestic ya ofrece frutos de 15, 16 kilogramos. De hecho, estaremos muy pendientes, ya que también tendremos un webinar
¿sí? Tendremos una charla de este material para resaltar lo que son las características en sí de estos materiales tardíos y pues las diferencias fundamentales versus estos materiales que hemos conversado. Bueno, aquí respondemos otra pregunta. Aquí. Esta pregunta, ¿dónde puedo comprar semillas de sandía Canaguay? Pregunta Germán Suárez. Bueno, Semillas Arroyave, ¿cierto? A nivel nacional, ofrece todos estos materiales de sandías tanto familiares, personales, sandías de especialidades, triploides, sin semilla. Todos estos materiales los tenemos a la orden. De mi parte, nuevamente como representante técnico comercial de la región Caribe, hay completamente a la orden toda la solicitud que tengan. Más allá de vender un material, nosotros ofrecemos soluciones. Así que de nuestra parte esperen más que el ofrecimiento de un material, dependiendo de las condiciones que tengan en cuanto a terreno. Más allá de ofrecer un material, ofrecemos también el tema de la solución en cuanto a que si nos brindan la información de cómo estamos a nivel nutricional, normalmente qué fertilizaciones manejan, cómo las hacen, podemos ajustar todo en pro a que podamos llegar a un final satisfactorio a nivel de rendimientos de cultivo. Bueno, y aquí finalizamos en cuanto a lo que fue esta presentación de nuestro híbrido Canaguay. Nuevamente mil disculpas por este inconveniente que tuvimos a nivel de conexión. De igual forma aquí queda cargado para que lo miremos mucho más a detalle. Muchísimas gracias a todos por lo que fue su asistencia hoy día. Los esperamos en nuestro próximo webinar y en todos los que tenemos para ofrecerles. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y bueno, quedamos ahí presto a cualquier otra duda que tengan, ya lo responderemos ahí pendientes y completamente a su servicio. Muchas gracias.